La protección y promoción de los derechos se ha convertido en una prioridad en la sociedad colombiana. La Constitución Política de 1991 estableció un marco legal sólido para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Estos derechos, en su conjunto, buscan garantizar la dignidad humana, la igualdad, la libertad y el acceso a una vida digna para todos los habitantes del país. Londoño Jaramillo, 2007. Los derechos consagrados en la Constitución tienen distintas clasificaciones. En este caso, nos centraremos en el criterio de la cobertura progresiva de los derechos humanos, conocido como las 3 generaciones presentadas a continuación. Primera generación. Son los más antiguos en su desarrollo normativo. Surgen durante el periodo de la Revolución Francesa y se integran por los denominados derechos civiles y políticos que dan al individuo su rol ante el Estado o cualquier autoridad. Se caracterizan por imponer al Estado el deber de respetarlos siempre y no impedirlos, limitados exclusivamente bajo casos previstos en la Constitución. Su reclamo corresponde al propio individuo. Su titular es todo ser humano y todo ciudadano en derechos civiles y políticos respectivamente. Algunos ejemplos son libertad de tránsito, derecho al reconocimiento de la libertad jurídica y derecho a ser electo. Segunda generación. Entendidos como aquellos de contenido social para la mejora de las condiciones de vida que son legítimas aspiraciones de la sociedad. Entre ellos encontramos los derechos colectivos sociales, económicos y culturales que nacen a partir de la Revolución Industrial. Su reclamo es inmediato y directo. Su titular es el individuo en comunidad e imponen al Estado el deber de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, se encuentran condicionados por las posibilidades económicas del país. Algunos ejemplos son derecho a un salario justo, libertad de asociación y derecho a tomar libremente parte en la vida cultural. Tercera generación. Se denominan derechos colectivos y de medio ambiente, aunque también se conocen como derechos de los pueblos o derechos de solidaridad, pertenecen a grupos de personas que tienen un interés colectivo común y abarca 3 tipos de derechos: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, de cooperación entre pueblos. Estos derechos deben ser el producto de un constructo en la sociedad, surgen como respuesta a la necesidad de colaboración entre las naciones. Su titular es el Estado, pero pueden ser reclamados ante él mismo o ante otro Estado, de nación a nación, y requieren para su cumplimiento acciones positivas y negativas. Algunos ejemplos son elección de la forma de gobierno de cada país, no agresión entre países o que los grupos étnicos tengan derecho al desarrollo económico. Bonet de Viola, 2016. A partir de la revisión anterior, exploraremos algunos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, 1991, y su relevancia en la realidad actual. Derecho a la igualdad. El principio de igualdad se consagra en el artículo 13 de la Constitución. Este derecho establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación. La igualdad se ha convertido en un tema central en la lucha por la justicia social en el siglo XXI. Garantiza que todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con equidad, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, religión o cualquier otra condición. Derecho a la vida y a la integridad personal. El derecho a la vida y a la integridad personal es fundamental para la dignidad humana. La Constitución colombiana, en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, y prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el siglo XXI, este derecho cobra especial importancia en el contexto de la construcción de una cultura de paz y la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la violencia en todas sus formas. Derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y se encuentra protegida en el artículo 20 de la Constitución. En el siglo XXI, este derecho adquiere una nueva dimensión con el auge de las tecnologías de la información y las redes sociales. Permite a los ciudadanos participar activamente en el debate público, expresar sus ideas y opiniones y acceder a información de manera libre y plural.
Sin embargo, es importante señalar que este derecho también tiene límites para evitar la difamación, la incitación a la violencia o el irrespeto a los derechos de los demás. Derecho a la educación. El derecho a la educación consagrado en el artículo 67 de la Constitución es fundamental para el desarrollo humano y el progreso social. En el siglo XXI, la educación se ha convertido en un recurso indispensable para adaptarse a los rápidos cambios sociales y tecnológicos. La educación de calidad y accesible para todos es esencial para reducir las desigualdades, promover la movilidad social y construir una sociedad inclusiva y equitativa. Derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 79 de la Constitución, reconoce la importancia de preservar y proteger el medio ambiente para las presentes y futuras generaciones. En el siglo XXI, este derecho adquiere una mayor relevancia debido a los desafíos ambientales globales como el cambio climático y la degradación de los ecosistemas. Garantizar un ambiente sano implica promover la sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y la adopción de medidas para mitigar los impactos negativos sobre el entorno. Derechos nacionales. Además de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, reconoce una serie de derechos nacionales que son inherentes a su contexto histórico y cultural. Estos derechos reflejan las particularidades y aspiraciones de la nación colombiana. Algunos ejemplos de estos derechos son el derecho a la paz, el derecho a la justicia y el derecho a la soberanía. El derecho a la paz, por ejemplo, busca poner fin al conflicto armado interno que ha afectado al país durante décadas, promoviendo la reconciliación, la justicia transicional y la construcción de una convivencia pacífica. El derecho a la justicia, por su parte, garantiza el acceso a un sistema judicial transparente, eficiente e imparcial, donde se respeten los derechos de las víctimas y se combata la impunidad. Por último, el derecho a la soberanía reafirma la capacidad del Estado colombiano para tomar decisiones políticas, económicas y sociales sin injerencias externas, preservando su autonomía y dignidad como nación. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.